me quiero introducir con una frase que escribió Charles Swindoll. Él es un pastor, es autor, educador, predicador en radio y televisión en Estados Unidos. Y él dice lo siguiente: para que Dios pueda realizar una obra imposible, necesita tomar a un hombre imposible y destrozarlo. ¿Cuántas esposas aquí podrían decir, mi esposo es imposible? Algunos dicen, es que es imposible este señor que me tocó, ¿no? Algunos dicen, es un imposible. Pero dice el Señor, a través de este pensamiento, ¿verdad? Para hacer una obra imposible se necesita igual un hombre imposible, pero hay que destrozarlo primero. Y antes de que Dios haga una obra en una persona, el Señor tiene que hacer un proceso, y eso es de lo que vamos a compartir esta mañana. Ante los ojos de Dios, el alma de una persona es comparable a un diamante o a una estrella, y hay un pasaje que lo ilustra, creo yo, muy bien. Dice Pablo a los filipenses, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, que es el Evangelio de Cristo, y entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue en vano. Como tú sabes, un diamante es uno de los materiales más duros que hay en la tierra, es uno de los minerales más resistentes. El diamante es una piedra de carbono cristalizado que es altamente valorada, es muy costosa, es una piedra preciosa. Y esta gema es la característica de los anillos de compromiso y de boda. Yo creo que de esos momentos hermosos que pasan los novios es cuando le dan el anillo, y siempre, ¿verdad? Hay un cálculo ahí, ¿verdad? Un pedrusco. A ver, Shani, ¿de qué tamaño es tu diamante? Grandísimo. Casi ni con lupa se ve, pero para Marcos fue grandísimo. Así fue el precio que pagó, ¿no? Entonces se sienten, y todos nos sentimos muy, muy orgullosos de ese anillo de compromiso. De pura curiosidad, levanten la mano las están casadas y que traen en su mano el anillo de compromiso, o la costolata que le dio, o la tapita del Tecate, o algo que tiene todavía un buen número de personas. Los esposos que no les dieron entonces su anillo de compromiso, ¿no creen que sería esta una buena época del año? De 4 o 10 quilates, cualquier cosa, ¿no? Pero el asunto es que brille. También el diamante es una herramienta que se emplea en la industria, es excelente para cortar, para moler, perforar, y lo hace para otros materiales que son tan duros como el diamante. Los diamantes son costosos porque son muy escasos. De hecho, para esta plática me documenté un poquito. Hay 4 zonas mineras en el mundo: África, Australia, América del Sur y Rusia. Y de hecho, África produce el 70% de la producción mundial de diamantes. Estos diamantes se encuentran incrustados en formaciones de roca que provienen de las profundidades de la Tierra, y es sorprendente que algo tan brillante tenga un origen tan crudo como es, pues, abajo de la Tierra. Resulta que la roca de donde se obtienen los diamantes se le conoce con el nombre de tierra azul. Y aún en las minas más ricas de África se tiene que extraer de las profundidades del planeta muchas toneladas de roca y tierra para encontrar piezas muy pequeñitas que tengan algún valor comercial. Todo este material que se extrae de sus suelos se muele, se examina con cuidado, y el dato que me llamó más la atención es que se procesan aproximadamente 3 toneladas de tierra azul para encontrar un solo quilate. Esto nos empieza a explicar por qué son tan costosos los diamantes. Y el proceso de preparación de un diamante, de llevarlo, digamos, ya que se extrajo el diamante, para poderlo poner en un anillo, también es muy laborioso y muy costoso.
Porque primero se estudia la piedra, se tiene que planear la manera más eficiente de cortar el diamante, y después se corta con muchísimo cuidado. ¿Se imaginan tener una gema y a la hora que viene el corte, que se hagan por cachitos? Entonces se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Después el diamante se pule intensamente y por último se monta o ya se fija en un arete, o en un anillo, o en un brazalete. La preparación de un diamante es de alguna manera similar o comparable al trabajo que Dios hace en cada uno de sus hijos. Y esto es lo que el Señor hace. Él extrae a la persona de las profundidades del mundo, y cuando la extrae, la persona trae adheridas muchas rocas, y en este caso son rocas de orgullo, de necedad, de obstinación, de inmoralidad, de pecado, de muchas cosas horrorosas que todos traemos y algunos todavía las traemos pegadas. Y Dios trata a la piedra con mucha intensidad, pero cuando ya la extrae del mundo, entonces Dios se da cuenta que viene todavía con mucha esclavitud que tiene que el Señor quitar y pulir. Y cuando el minero ya recupera un diamante de la tierra azul, o cuando Dios ya recupera una persona del mundo, se dice que se encuentra en bruto. Esto nada tiene que ver con el estado de burrez del individuo, ¿verdad? Y entonces resulta que habemos algunos cristianos que estamos, ¿cómo? No, brutos no, en bruto, ¿verdad? Pues ya está ahí, la piedra es preciosa, nomás que todavía como que se le ven algunas roquitas que hay que quitar. Si tú todavía traes pegado algunas rocas del mundo, yo te quiero decir lo que Dios nos quiere mostrar esta mañana. Y Dios te dice que yo voy a quitar, cortar y eliminar toda esa basura espiritual que tú traes adherida, que yo también traigo adherida. Y después de desechar esa basura del pecado, Dios nos va a pulir, nos va a refinar y finalmente nos va a poner, no en una piedra, no en un lugar para que brillemos, sino en un lugar para servirle. Porque tú y yo somos esos diamantes que el Señor está trabajando para poder exhibir su gloria. Voltea con el que tienes a un lado y dile, tú eres una piedra preciosa, nada más que estás, pues tú le dices, ¿cómo estás? No. Pero Dios te va a hacer, te va a pulir, te está puliendo. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús tuvo su primer encuentro con Juan, este hombre era un diamante en bruto. Estaba cubierto de mucha roca y tierra y mucho escombro, tenía muchas aristas todavía filosas, y Juan necesitaba de mucho trabajo, de mucho refinamiento. Por eso fue que el Espíritu Santo trató a Juan hasta que entrelazó el corazón de Jesús con el corazón de Juan, y Dios hizo de un hombre común un hombre de Dios. Y te voy a hablar esta mañana un poquito acerca de Juan. Y hay algunas características que quiero yo resaltar para ti. La primera cosa que te puedo decir es que Juan no tenía educación. Las primeras personas que Jesús llamó para que lo siguieran eran personas sencillas, normales, ¿saben? No traían aureola. Miren cómo la Escritura describe. Los miembros del concilio, estos eran los líderes, digamos, de la iglesia, los hombres más entendidos en la Escritura. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor o el denuedo que tenía Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Eran hombres del vulgo, dice otra versión de la Escritura, sin preparación en cuanto a la ley y la profecía. Pero los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Saben? Hay un refrán popular que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. A estos discípulos no solo se les pegó algo de Jesús, se les pegó mucho de Jesús. Por eso cuando la gente los veía decían, estos hombres han estado con el Maestro. Sugiere entonces la Escritura que su conocimiento, la educación que tenía Juan, seguramente la recibió de su oficio, la recibió de su hogar. Yo me imagino que como pescador Juan no hablaría de ninguna otra cosa que no fuera la pesca.
Cuando vemos esto con la óptica humana, Juan no tenía los requerimientos mínimos necesarios para dedicarse al ministerio. No tenía suficiente conocimiento de Dios, ni estaba preparado para servirle. Pero a los ojos de Jesús, Juan era un excelente candidato para convertirse en un amigo de Dios. Qué diferente es la óptica de Dios con la óptica del mundo. Y para ir entrando en materia, yo quiero que tú te identifiques con Juan este día, porque Dios quiere hacer de ti un amigo de Jesús. Él te ve con otra óptica con la que incluso tú no te ves a ti mismo. La segunda cosa que puedo decir de Juan era que era un hombre intolerante y controlador. Y aquí hay un dato que es muy interesante. Marcos y Lucas, ¿se acuerdan ustedes? Son 4 los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos y Lucas registraron un incidente en particular, pero a Juan resulta que se le olvidó incluir en el evangelio que lleva su nombre. Y te voy a contar de este evento que Juan no registró en su evangelio. Y resulta que una persona que no era parte del grupo íntimo de los discípulos estaba echando fuera demonios. Y yo no sé si recuerdan la historia, pero ¿qué creen que hizo Juan? Él se ofendió y fue y reprendió al hombre que estaba haciendo esta buena obra de echar fuera demonios. Y entonces Juan se enojó porque la persona que estaba haciendo liberación, según él, no estaba autorizada para liberar los cautivos de Satanás. Y a mí me parece que Juan muestra en ese rasgo cierta envidia. A lo mejor sentía que le comían el mandado, alguien se estaba anticipando, le estaba opacando su figura, y para él los únicos que podían hacer este tipo de obras y más eran solamente los 12 originales, los 12 discípulos. Para Juan, el hombre que estaba ministrando a estas personas oprimidas estaba sencillamente fuera de lugar, pero el que estaba fuera de lugar realmente era Juan. Y tan pronto como Juan vio a Jesús, le dijo: Señor, había un hombre que estaba echando fuera demonios y yo le ordené que dejara de hacerlo. Y Jesús, por supuesto, se molestó y le dijo: no, ¿quién te dijo que hicieras eso? Pero este evento, como digo, no lo registró Juan. La respuesta del Señor Jesús fue la siguiente. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en otra versión de la traducción viviente dice: Jesús le dijo: no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está en su favor. Juan era un diamante en bruto, el Señor lo estaba puliendo y le estaba quitando este carácter intolerante y controlador. ¿Sabes? Juan tenía también un temperamento explosivo. Aquí sí necesito detener 2 segundos y yo sé que está aquí mi amigo López. Su esposa ni siquiera le dice por su primer nombre, porque el hombre es de armas tomar. Entonces su señora le dice: López. A mí me dicen: Gómez. ¿Habrá alguien que su esposa le diga algún epíteto, o cómo se dice, le ponga un adjetivo por su carácter? Levante la mano los que son enojones. ¡Ay, bola de mentirosos! Yo sé que hay más. No, todos los mentirosos levanten la mano. Digo, todos los enojones levanten la mano. Híjole, esta cosa en el carácter, yo sé que muchos batallamos. Se nos cierra alguien en el carro, ¿verdad? Y entonces sale el hombre verde que estaba allá adentro dormido. Resulta que Juan era de mecha corta, para que me entiendas. Y era algo que todos lo sabían. Cuando hay uno enojón en la familia, todos lo saben. Pobres de mis hijos y de mi esposa, yo les hacía pasar muchas penas cuando íbamos a algún restaurante y a mí no me gustaba algo, porque entonces salía el hombre verde y me metía hasta la cocina del restaurante para reclamar que los frijoles venían fríos o alguna cosa por el estilo. Donde hay un enojón, la familia pasa vergüenza. Bueno, de esto estamos hablando. Juan tenía este espíritu explosivo. Pero es curioso, cuando uno va a buscar documentación de Juan, resulta que algunas de las pinturas de los cuadros que hablan de Juan, el discípulo amado, lo pintan
como si fuera una persona del orden del perpetuo pujido. Miren, no sé si lo alcanzan a ver. Dicen que este es Juan el Bautista. Miren, déjenme aclarar que Juan no era afeminado, no era un hombre quieto, no era modesto, tampoco era místico como lo pintan aquí, sino que Juan y su hermano los llamaban hijos del trueno. Ese era el apodo que tenían. Los hermanitos eran aguerridos y todo el mundo se daba cuenta porque hacían unos mega franciscos. Que Dios guarde el oro. Y seguramente Juan batallaba para controlar sus impulsos y cuando se enojaba explotaba y todo el mundo se daba cuenta. Tenía la energía de un tornado, la furia de un huracán, un hombre con temperamento agresivo, no era pasivo, no era pasible. Y ese carácter, mal carácter de Juan se manifestó en un evento que se narra después del monte de la transfiguración. Juan vio a Moisés y Elías, también vio cómo el Señor Jesucristo y su rostro fue transformado, y después de ver eso, esa obra maravillosa de Dios, ese portento y ese milagro, se le ocurrió a Juan lo siguiente que narra el Evangelio de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo de que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro como para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos en la enseñanza hablando de la parábola del buen samaritano? Dice que no recibieron a Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén. ¿Y quiénes van a Jerusalén? Los judíos. Entonces, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces, volviéndose él, Jesús, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes ya se olvidaron el espíritu que antes los guiaba, el espíritu de amor y de mansedumbre y de ternura, ya se les olvidó. Y entonces explica Jesús: porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Yo creo que Juan se quedó muy sorprendido de haber visto a Elías y a Moisés. ¿Quién no se quedaría sorprendido? Y también me da la impresión de que quería hacer lo mismo que Elías. ¿Qué hizo Elías? Hizo que descendiera fuego del cielo y destruyó a los enemigos de Cristo. Y esto se le ocurrió a Juan. ¿Qué hombre, con qué temperamento, pensando en: Señor, arrasa con estos que están opuestos a ti, que son los samaritanos? ¿Por qué querían aniquilar a los samaritanos, Juan? Bueno, para empezar, históricamente eran dos pueblos que estaban siempre uno en contra del otro. No eran bien vistos los samaritanos por los judíos, ni los judíos por los samaritanos. Y entonces, como los samaritanos despreciaron a Jesús y a los discípulos, Juan quería hacer una demostración de quién era él. Quería intimidarlos con un prodigio de Dios. Les pinta un cuadro de un hombre explosivo, enojón. Además, Juan quería que todos supieran que minutos antes él había estado en la presencia de Moisés y de Elías. Y Juan equivocadamente pensó que Jesús lo iba a respaldar y creyó que iba el Señor a hacer un despliegue de poder y de fuego. Pero el Señor, por supuesto, no reaccionó a su intención. Si yo pusiera en un cuadro a Juan y Jesús, para Juan el hecho que Dios consumiera con fuego a los samaritanos era una expresión de convicción, de valentía. Les voy a demostrar a estos samaritanos quién soy yo. Esto hace el enojón. Jesús, lo que estaba haciendo Juan no era otra cosa que un berrinche, una actitud infantil. Por eso ni siquiera le tomó en cuenta sus palabras. Juan estaba muy impresionado con el poder que empezaba a experimentar ya como discípulo de Jesucristo, porque Dios los usaba y hacían milagros también los discípulos. Y lo que se enteró Jesús es lo mucho que las personas necesitan de su amor. No necesitan que los destruya, necesitan el amor de Dios. Juan estaba determinado a hacer la voluntad de Dios
Sin embargo, Juan no conocía con todo lo que Dios significa, no tenía un pleno conocimiento de Dios. Y Jesús sí tenía la convicción de lo que había en su corazón, esa era la perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad de Dios era mostrar amor y compasión para los samaritanos. No hay explicación para que haya un enojón. Dios quiere, si tú eres de estos, quitar eso de tu vida para que entonces tú puedas ser un mejor ejemplo del amor de Dios. Y saben, también Juan era una persona ambiciosa. Hay un pasaje que lo describe de cuerpo entero. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Otra versión de la Biblia dice: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. ¿Y cuál era la petición?, preguntó el Señor. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquí están los dos hermanitos, hijos del fuego. Y aquí me da la impresión de que ellos tenían una conversación con Jesús donde los 12 o los restantes discípulos no se enteraron. Ellos estaban ambicionando, querían un hueso, querían una posición. Ahora que el reino de Dios se iba a establecer aquí en la tierra, y ellos creyeron que era Jesús, y por supuesto Él es el Mesías, y era el Mesías esperado, pero no venía para hacer una batalla militar ni política, sino el Señor Jesús venía a sanar y salvar los corazones de las personas. Ellos querían ser los primeros, ya de por sí en un grupo muy selecto de 12 individuos. Querían que estos discípulos que Jesús cumpliera todos sus deseos. Querían que Jesús no solamente fuera su Salvador y su Señor, sino en realidad estos hermanos lo estaban pidiendo: Señor, yo quiero que tú seas la lámpara de Aladino, y yo la voy a poseer, y cada vez que yo te frote, tú hagas un milagro para mí. No sé si ustedes sabían, pero Dios no está sujeto a nuestros deseos y caprichos. Pero esto es lo que había en el corazón de Juan. Quería una posición de súper privilegio en el gabinete celestial, uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Será o habrá sido Juan humilde en esto? Absolutamente no. Estas palabras de Jacobo y de Juan a mí me recuerdan las negociaciones que hacen los jugadores de las ligas americanas de fútbol, contratos multimillonarios, asientos en primera clase, un trato especial. Y el Señor dijo, ¿se acuerdan claramente? El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase el menor. ¿Sabes? Está quizá de sobra decirlo, pero Juan no era humilde. Cuando hay un trueno en nuestra ciudad, nosotros regularmente hacemos dos cosas. A ver si están de acuerdo conmigo. Cerramos los ojos y nos llevamos las manos a los oídos. Lo que sucede es que nos tapamos los oídos porque el estruendo nos abruma. Y cerramos los ojos porque en ese momento, como si nos hiciéramos cochinilla para ver si el trueno no vaya a traer un relámpago atrás y no nos vaya a pegar. Esto era Juan, era un trueno, era fuego descendiendo del cielo. Pero eso no iba a intimidar a Jesús, porque al Señor nada lo intimida. Él creó los elementos naturales. Juan no lo iba a intimidar. El enojón cree que si hace un megapancho, entonces va a intimidar a los de al lado. Y entonces los demás dejan de hacer lo que están haciendo porque es muy enojón. No sé si el cuadro les resulte conocido. Llega el papá de trabajo y trae una face como de este tamaño, ¿verdad? Y entonces la mamá le dice a los niños, no te le acerques al dragón, ¿no? Bueno, no sé cómo le digan al papá, viene enojado. Y el papá, que ya está acostumbrado a jugar ese papel, pone la cara de enojón, ¿no? Y entonces, tráigame de comer, ¿quién sabe qué? Me pongan las zapatillas y me traigan la pipa. Juan tenía esta mentalidad. ¿Sabes? Para Dios
Los relámpagos, los rayos y las centellas que Juan hacía no eran otra cosa más que un puñado de tierra azul. Era como si fueran algunas rocas que estaban gritando para ser procesadas. Y este desplante de Juan para Jesús no era otra cosa más que un día más en la fábrica de los diamantes. Aún nuestros mayores exabruptos para Dios no intimidan, no lo asustamos. Cuando Dios nos ve haciendo estas cosas, Dios dice, este es otro día más en este mina de diamantes. Yo no sé si ustedes estarán también de acuerdo conmigo que es sabroso es hablar de los que no están presentes, ¿verdad? Y es lo que hemos hecho esta mañana con el pobre de Juan. Ya hablamos de él, pero ahora yo quiero que tú pienses, si tú y yo tenemos algunos de los rasgos que tuvo Juan, si tienes parte del carácter de este discípulo, porque si es así, entonces en tu carro le tienes que poner, pues ahí va Juan, hijo del trueno. Y algunos que traen pececitos se lo quiten, por favor, porque no es cierto. No viven como si trajeran, como si fueran los del pececito de cristianos, sino que le vamos a poner a López, ¿verdad? En su carro, su camioneta, va a decir López, hijo del trueno. ¿Nadie sabe quién es López? López, por favor, levanta la mano. Él es López. Él es López. Dios le dio un carácter hermoso. ¿Verdad, Mina? Pero Dios lo ha estado puliendo y puliendo y puliendo, y ahí va, ¿verdad? No, conocer a Mina y a López es un encanto, es una pareja hermosa, pero sí vemos el trato de Dios en tu vida, López. Y yo espero que tú también veas cómo Dios me está tratando, ¿verdad? Y ahí vamos. Por eso cuando nos saludamos, él me dice Gómez, y yo le digo López. ¿Cómo calificarías tú en cuanto a conocimiento? ¿Sabes? Más importante que el nivel académico que nosotros podemos alcanzar, nosotros debemos preguntarnos qué tan enseñables somos. El trato de Cristo el trabajo, el reto que tenía Cristo no era identificar qué tanto conocimiento tenía una persona, sino qué tanto la persona creía saber. Y este es el caso de Juan. Él creía muchas cosas que no eran ciertas. Por eso ahora nos toca a nosotros ponernos a pensar si nosotros somos como Juan. Por otro lado, te quiero decir que el Señor es muy bueno para domar y templar a cualquier hijo del trueno. ¿Sabes lo que el Señor hace con los diamantes? Los pule, pero con nosotros nos deja bien planchaditos y también nos deja bien mansitos. Hacia el final de la vida de Moisés, la Biblia lo describe como el hombre más manso que había. Nada más que ese hombre, 40 años atrás, mató a un egipcio porque estaba lastimando a uno de sus hermanos. Dios nos cambia, nos deja de otra manera. ¿Cómo calificas tú en cuanto a ser una persona intolerante y controladora? Esas personas les encanta poner etiquetas en los demás y saltan regularmente a sus propias conclusiones sin examinar todos los hechos. Y los intolerantes son personas que, como Juan, van cortando cabezas por todos lados diciendo esto está mal, esto no es correcto. ¿Tú eres una persona así? ¿Cómo calificas en cuanto a tener un temperamento de fuego? Hago unas preguntas para saber si tú eres de ese grupo. ¿Te quedas callado cuando te pisan el pie? ¿Combates fuego con fuego? ¿Eres rencoroso? ¿O eres de los que dice, bueno, sí te perdono, pero no se me olvida? Que para el efecto es lo mismo. ¿Confrontas a los que te critican? Si te hacen la ley de hielo, ¿tú respondes con indiferencia o con desprecio? Si alguien no te saluda, ¿lo borras de tu face? Hacemos la prueba. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos borrado a alguien del Facebook que nos cae gordo? Miren, esos que levantaron su mano son hijos del trueno, pero están en proceso de estar
mansitos. ¿Cómo calificas finalmente en cuanto a ser una persona ambiciosa como Juan? Alguno diría ambicioso, lo que dice ambicioso no, pero todos tenemos algo de esto. Por eso debemos ser sinceros tú y yo. ¿Deseamos las cosas o realmente queremos las cosas porque las necesitamos? Nos encanta ser los primeros en todo, estar al frente, que los reflectores nos vean. Nos encanta también que nada se interponga entre nosotros y la luz. Queremos que todos nos vean y queremos alcanzar el éxito, incluso si tenemos que pasar por encima de los demás. A Juan y Jacobo no les importó que los otros discípulos no recibieran ningún beneficio. Ellos querían ser los primeros, querían estar el uno a la izquierda y el otro a la derecha del Señor. Durante 3 años del ministerio de Jesús, ningún discípulo fue transformado tanto como Juan. ¿Saben? Juan cambió de ser el hijo del trueno a convertirse en el discípulo amado de Dios. Y para terminar, quiero solamente mostrarte unos cuadros con palabras de lo que Dios hizo en Juan. Porque lo que Dios hizo en Juan lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Mira, ese pescador sin estudios se convirtió en uno de los autores fundamentales del Nuevo Testamento. Él escribe cartas, escribe el Evangelio que lleva su nombre. Y por estos escritos nosotros llegamos a conocer, como Juan conoció de una manera íntima la vida personal y ministerial de Jesús. Toda la furia que Juan llevaba adentro, el Señor la pudo canalizar y ese fuego se convirtió en el más dulce amor que una persona puede sentir por su Maestro, por su Salvador. De los 3 mejores amigos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, solamente Juan era el discípulo amado, era el mejor amigo de Jesús. Juan conoció las profundidades del amor de Dios más que ninguna otra persona. Ese fuego que consumía a Juan lo hacía cometer muchos atropellos, como seguramente todos los que tenemos mal carácter nos hemos tropezado con nuestro carácter. Pero también ese fuego interno fue el combustible que el Señor utilizó para quemar toda la basura que quería Juan. Ese fuego que tienes, si eres enojón, el Señor lo va a utilizar para quemar y echar fuera de tu vida toda esa basura. Jesús convirtió a Juan en el siervo humilde, sujeto a Dios en todas las cosas. Ese hombre que quería ser primero de los discípulos recibió la revelación del regreso triunfal de Jesucristo en su segunda venida. Eso el Señor se lo dio como privilegio a Juan. Por lo que conocemos, Juan era un hombre natural. Él no era un hombre espiritual, era rudo, de mal carácter. Pero cuando Jesús lo conoció, dijo, aquí hay material suficiente como para ser un buen amigo. Te puedo decir que esa falta de preparación que tenía Juan, académica, de profesión, hace resaltar la gracia tan inmerecida de Dios y evidencia que el conocimiento que Juan recibió no lo recibió porque él fuera estudiado o porque tuviera capacidades intelectuales, sino que realmente porque él recibió instrucción directamente que venía de los labios de Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso, la palabra que hoy hemos recibido de parte de Dios nos tiene que animar, porque el Señor está dispuesto a emplear materia prima como la nuestra para forjar una obra maestra. Ese hijo del trueno se enfrentó con el padre del trueno y de esta confrontación surgió el mejor amigo de Jesús. Y esto que Dios hizo con Juan, lo quiere hacer contigo, para que al final nosotros lleguemos a ser esos hombres, esas mujeres mansitos, planchaditos, sin exabruptos, sin quejas, sin refunfuñar. Yo estoy seguro que cuando Dios empiece a hacer eso en nosotros, bueno, primeramente nuestras esposas se van a gozar y van a decir, pues por eso me había casado yo con él.
lo vi de joven y estaba así, en bruto. Pero mira nada más, qué preciosa joya Dios ha hecho. Yo te quiero invitar, si tú eres hijo del trueno, si tú tienes algunas de las características que hemos mencionado de Juan, Dios te invita a que te eches un round con él. Si eres tan bravo como dices que eres, si eres tan rebelde como dices que eres, métete con el Señor. Yo te garantizo esto, que si tú entras en el cuadrilátero con Él, Dios va a ganar. Él tiene más fuerzas y más recursos que tú, pero al final del día, tú también vas a ganar, porque Él te habrá hecho a la semejanza de Cristo. ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento? Quiero orar contigo, porque yo sí me identifico mucho con Juan. Y mi oración es, Señor, esa obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, esa obra que empezaste en mí, Señor, yo quiero que tú la termines. Yo quiero parecerme a Jesús. No me quiero parecer a Juan, me quiero parecer a Jesús. Yo quiero tener ese carácter apacible. Yo quiero tener siempre esa respuesta como las que Jesús tuvo, respuestas de amor. Señor, yo me doy cuenta que si tú lograste hacer esto con Juan, si tú fuiste capaz de quitarle todo aquello que sobraba, orgullo, petulancia, falta de conocimiento, falta de entendimiento de las cosas, falta de fe, esa falta de sensibilidad. Señor, si tú hiciste esa obra en Juan y tú no haces acepción de personas, si tú a nosotros, a todos nos ves con la misma óptica, yo te pido que en mí sigas tallando con ese diamante, sigas haciendo esta obra para que yo me parezca cada día más a Cristo Jesús. Esta es mi oración, Señor, y yo sé que es la oración de todos los que estamos hoy aquí en esta mañana, para que cuando el mundo nos vea, que nos vea brillar como diamantes, entonces tu gloria, tú seas el que recibas la gloria y la alabanza por nuestras vidas transformadas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.